clase anterior de Introducción a la Ciencia Política empezamos a hablar del Estado. Primero tomamos en cuenta las definiciones de lo que fue el cursillo de ingreso, ¿sí? Donde empezamos a hablar del Estado, diferentes definiciones, cómo se construye esa definición y ese concepto, y cuáles son los elementos, las características de ese elemento, y de los distintos elementos que tiene el Estado, ¿cierto? Y comenzamos a hablar de dos conceptos de Estado, que están muy relacionados, que son el de Weber y el de Carlos Oslak, que lo van a tener en formación del Estado argentino, ¿sí? Que lo tienen en el aula virtual, también le pasé al grupo, y también hay varios también van a encontrar sus aportes, como los de Weber, los de O'Donnell y los de Oslak, lo van a encontrar en Julio Pinto, ¿sí? Ahora bien, hoy vamos a tratar de ver a partir del concepto de Estado, esta cuestión de la cuestión de el rol del Estado primero, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? Es que ustedes entiendan de que cuando nosotros decimos el Estado es o el Estado somos, ¿sí? En realidad son las dos cosas a la vez, ¿sí? El Estado es algo que está separado de nosotros y a la vez está con nosotros todo el tiempo. Imagínense, y ahí pueden levantar el micrófono cualquiera, ustedes nacen y ¿qué sucede cuando ustedes nacen? En el hospital o donde sea. ¿Qué pasa cuando ustedes nacen? ¿Qué hacen los padres? El doctor te hace que vos llores, ¿y qué hacen los padres? Lo registran, exactamente. O sea que el Estado básicamente está desde el momento en que ustedes nacen, ¿sí? Incluso le ponen un nombre que el Estado le permite, el tipo de nombre que pueden tener, ¿sí? No sé si ustedes sabían, el Código Civil establece qué tipo de nombre pueden tener y qué tipo de nombre no pueden tener. Incluso a partir de la última reforma del Código Civil, ustedes también pueden elegir si quieren cambiarse el nombre o no. O sea que el Estado está hasta en las cuestiones más básicas, como incluso el registro de un nombre, desde que nacemos. Ahora bien, vamos al otro extremo. Ustedes, algunos de sus familiares, ustedes, no quieran, ¿no? Pronto, se mueran, que no pase, ¿no es cierto? Se mueren, ¿y qué pasa? ¿Quién dice que ustedes están muertos? El Estado con un acta. Exactamente. El Estado aparece nuevamente con un acta de defunción, que dice, esta persona dejó de existir. El Estado hasta incluso nos dice en qué momento dejamos de existir. Entonces, básicamente todas las acciones que nosotros llevamos a cabo, este juego que yo hago con ustedes, por ejemplo, de preguntarle estas cuestiones, también lo utilizo con los chicos del secundario para que se den cuenta de que no es que el Estado está re lejos y la política está lejos de su vida adolescente, por ejemplo, porque tiene muchísimo que ver con su vida adolescente, con su vida de la niñez, con su vida en la adultez, con su vida en la tercera edad. O sea, el Estado va a estar en todo momento. Ahora, ¿cómo es que pasa esta cosa? Es lo que nos vienen a explicar estos autores desde la construcción del Estado, ¿sí? Y nos explican cosas complejas como cosas de lo más, de lo menos complejas, ¿sí? Bien. ¿A quién le tengo que respetar? Bueno, voy a pedir por favor que no me rayen la pantalla. Nuevamente. Bueno. En la definición de Oslak lo que podíamos ver era la cuestión de que el Estado es una comunidad
en donde dentro de esa comunidad, si bien lo que habíamos visto anteriormente era la cuestión del territorio como un elemento distintivo, un elemento esencial, la población también, ¿sí? Pero Weber dice, es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima, ¿no es cierto? Y algunos de los compañeros me escribieron por privado incluso preguntándome si sí o sí el Estado ejerce la violencia física legítima. Cuando Weber dice reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima, es que dice que toda violencia que viene del Estado es legítima. O sea que básicamente es una forma, en lo que entiende Weber, que el Estado necesita para que exista una obediencia, ¿sí? Una forma de ejercicio del poder para que exista obediencia, que son utilizadas en determinados recursos. Para la existencia del Estado fue muy necesario. ¿Por qué? Porque cuando surgen los estados, sobre todo los estados absolutistas y los estados modernos y los estados nacionales, surgen diferenciándose de otros tipos de estados. Necesita el reconocimiento de otro estado, ¿sí? Que esa es una característica de los principios de estatidad, ser reconocido por otro estado. ¿Cómo te reconocen a vos que vos vos sos un Estado? Bueno, porque justamente tenés un territorio, tenés una población, tenés un gobierno, haces uso de ese poder, de esa violencia que vos reclamaste para sí mismo, y por sobre todo, ¿cómo es que te respetan también si vos recién aparecés como Estado? Bueno, tenés que tener un ejército. Básicamente eso es lo que pasaba en el contexto del surgimiento de los estados. Era necesario proveer a la defensa común, ¿sí? Sí, se cortó un toque, volví. Voy a cambiar mi... Bueno, si se llega a cortar, me avisan, por favor. Como le estaba diciendo, lo cierto en la definición de Weber, bueno, Oslak toma esta definición un poco para ver cómo sucede esta violencia física, legítima, y cuáles son algunas otras cuestiones que por ahí Weber no tiene en cuenta. Y escribe en Construcción de la formación del Estado, argentino sobre todo, y los latinoamericanos también. Él dice que hay una relación social, ¿no? O sea, que el Estado es un resultado de una relación social, ¿sí? Como una instancia política, dice, en la que articula un sistema de dominación social. Su manifestación, o sea, ¿cuándo aparece el Estado? Su manifestación material es un conjunto interdependiente de instituciones. Nosotros le llamamos ministerios, gobiernos, congresos, justicia, ¿sí? Que conforman el aparato en el que condensa el poder. ¿Sí? Por todos esos lugares, por todos esos ministerios, todo lo que nosotros llamamos políticas públicas, básicamente, ¿sí? Es por donde condensa el poder del Estado. Divide en un montón de funciones. Divide primero que nada en tres funciones: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el ejecutivo hay un montón de pesos. ¿Por qué? Porque, y tanto en el legislativo también, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene su función. Pero acá no hay que cometer la confusión de decir, bueno, las instituciones que condensan el poder del Estado van a ser solamente las del Poder Ejecutivo. No, todas las instituciones condensan de alguna manera, y su forma de organizar el trato que tiene para con la población, sobre todo, ¿sí? Las respuestas que van a dar, las agendas, ¿sí? Con las agendas que van a cumplir, son formas y recursos que tiene el Estado como forma de dominación política. O sea, son recursos de dominación política. Eso lo entiende Oslak. Y acá volvemos a la unidad número 2. La palabra dominación no es algo que no tiene que tener una connotación peyorativa. O sea, no tiene que ser visto como algo malo, sino que
Es una característica del Estado de que el Estado ejerce su, o sea, uno de los elementos es el poder. Ahora, ¿cómo es que eh, administra ese poder? ¿Cómo es que organiza ese poder? Bueno, justamente a eso decimos dominación política, porque tiene que ver con las acciones de toda la población, ¿sí? Y Oslak, y esto es muy importante, pregunta de examen sobre todo, distingue los atributos de la estatidad, ¿sí? A partir de este concepto. Dice, para ser un Estado hay que tener ciertos atributos que construyeron todos los Estados. Dice, cualquier Estado debe tener estos atributos. A esos principios le llama estatidad. Y que cada atributo persigue también sus objetivos, ¿no es cierto? Dentro de eso vamos a tener el territorio, muy parecido a los elementos que mencionaba Fay, ¿no es cierto? El reconocimiento de la soberanía estatal por parte de los otros estados para externalizar su poder, ¿no es cierto? Que otros estados reconozcan que existe como estado. ¿Sí? ¿Cómo te reconocen? Por eh, eh, determinados recursos que vos posees. El territorio es un recurso. Y es un recurso no solamente físico, un recurso material el territorio, es un recurso económico el territorio. Por eso es que lo tenés que tener. Lo mismo va a pasar con la población. En estos términos es que Oslak habla, sobre todo porque él hace mención a que cuando surgen los estados, surgen en sociedades capitalistas. O sea, surgen después de la caída del sistema feudal, comienzo de la modernidad, y con ello aparecen los estados absolutos y después los estados modernos, ¿sí? Con todas sus diferencias, que ahora lo vamos a ver en las próximas clases. Dice, entonces, es necesario que para que un Estado exista, otro Estado también lo reconozca. ¿Y cómo lo reconoce? Externalizando su poder. ¿Y cómo externalizar su poder? Y bueno, teniendo esta cuestión de, por ejemplo, la defensa, ¿no? O la capacidad de poder extender incluso su territorio. La capacidad de una capacidad cierta de ejercer el monopolio, eh, dice, dice el autor, capacidad cierta de ejercer el monopolio de los medios legítimos de coerción. Bueno, ¿cuáles son los medios legítimos de coerción? Primero que nada, uno tiene que estar reglamentado y el Estado tiene una reglamentación que debe seguir, y a partir de esa reglamentación también, en esa misma reglamentación dice cómo deben operar esos medios legítimos de coerción, ¿sí? ¿Cuáles son los O medios? sea, la Constitución, por así decirlo. Exactamente, en la Constitución, como las leyes nacionales que tienen los estados, teniendo en cuenta obviamente que a partir de la reforma del 94 se incorporan, ¿no es cierto?, los tratados internacionales en derechos humanos, ¿sí? Tiene una forma de usar esos medios legítimos de la coerción, como son Gendarmería, la Policía Federal, el Ejército. No es que el presidente se levanta una mañana y dice, bueno, vamos a sacar el ejército a la calle. No, hay todo un protocolo que se debe seguir. Por eso hay una cierta capacidad. No es que solamente uno decide, sino que el Congreso debe hacer su parte y el Poder Judicial debe hacer su parte. ¿Se entiende? O sea, hay una cierta capacidad de poder, y no es en todos los casos. Hay determinados casos para utilizarlo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, El, los medios legítimos de coerción se están utilizando para cuidar las calles, cuidar a las personas que haya cierto distanciamiento, o sea, armaron hospitales. Entonces, estamos hablando de que esto no es algo, vuelvo a lo mismo, no es que es algo malo, sino que son los medios que utiliza el Estado en el caso de que incluso al interior de la sociedad, entre civiles, exista algún problema, porque ese es uno de los problemas, ¿no es cierto?, que tiene esta cuestión de cierto juego que existe en la sociedad de la libertad, en donde podemos cruzar ese límite de la violencia de las personas. Esa violencia de las personas, como entre personas, ¿cómo lo para el Estado? A través del uso de la violencia legítima, dice, ¿sí? ¿Alguien me quería hacer un comentario? Sigo. y, profe, por ejemplo, el Estado puede dar capacidad, digamos, a que los propios ciudadanos se puedan defender en caso de que el Estado, no digamos que esté ausente, sino que el Estado no pueda actuar. Un ejemplo, en un robo, por ejemplo, el Estado le puede dar, digamos, un intento o sea, le puede dar la posibilidad de que el ciudadano se capacite y pueda usar un arma en su legítima defensa. Puede pasar.
Por Eso eso sería les contraconstitucional. les vuelvo a repetir, no es el caso argentino, por ejemplo, pero sí hay otros estados que utilizan los medios que tienen como para eh, eh, proveer, por ejemplo, a la defensa común, ¿sí? Utilizar medios de coerción que sean legítimos, vuelvo a lo mismo, porque si nosotros estuviéramos en un estado donde sucede ese tipo de política pública, porque acá hay que pensar esto, es una política pública que el Estado decida si las personas pueden portar armas en determinado momento y usarlas encima en determinado momento, ¿sí? Porque es una decisión, por algo lo está haciendo, ve una determinada problemática en la sociedad civil y entiende de que esa es la respuesta que está buscando la sociedad civil. ¿Que puede generar otro problema? Obviamente. El enfoque sistemático justamente nos enseña de que el sistema, un Estado como un sistema, provee sus propias soluciones y provee sus propios problemas también, digamos, por eso puede mantenerse. Otra cuestión es, que lo que hablábamos un poco hoy vamos a hacer un poco más de referencia, el desarrollo de un sistema de administración burocrática para la organización de todo lo que es el poder del Estado. O sea, si ustedes necesitan hacer algún tipo de trámite, siempre tienen que pasar por el Estado. ¿Sí? Si no pasa por el Estado, ustedes saben que no es legal. ¿Sí? O no lo entienden como legal. Y organiza todo el poder del Estado, básicamente se organiza a través de la burocracia. Y la capacidad de decisión de generar en los habitantes un sentimiento de pertenencia, que hay distintas instituciones, incluso los medios masivos de comunicación en los últimos años, el Estado ha sabido capitalizar esos medios como forma de generar o el desarrollo del sentimiento de pertenencia, lo que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, nación. Bueno, la escuela, justamente por eso lo escribe en la formación del Estado argentino, después las instituciones educativas van a hacer un papel muy fundamental en esto, en esta cuestión de sentido de pertenencia, y cuando veamos vilas van a ver por qué el Estado es un formador de identidades, ¿sí? Ahora bien, Oslak dice que el rol del Estado básicamente se puede definir en 3 niveles, ¿sí? O sea que no es que el Estado tiene un solo rol, sino que tiene distintos niveles en el rol, ¿sí? Cuando Oslak habla de esto, él dice que se puede abordar el rol del Estado desde distintas perspectivas, o sea, de distintas formas de ver al Estado. Y va a mencionar 3 formas, ¿sí? Una micro, una meso y una macro, ¿sí? Para que ustedes entiendan, básicamente, el nivel micro es lo más cercano a mí, ¿sí? A cada uno de ustedes. Es la relación suya con el Estado. El nivel meso tiene estrecha relación con la relación de ustedes con las políticas públicas y cómo se generan al interior las políticas públicas entre las instituciones del Estado, ¿sí? Y el nivel macro, ¿sí?, es un poco más complejo y tiene que ver con las decisiones de producción, de cómo se va a gestionar el Estado, cómo se va a administrar el Estado. Y ahí tiene en cuenta a los sectores más importantes que considera el Estado que son necesarios tener en cuenta para su funcionamiento, que tienen que ver con esos principios de estatidad también, ¿sí? El nivel micro es uno de los más fáciles de comprender, ¿sí? Porque es lo que tiene mayor relación con sus propias vidas. Yo les suelo leer un cuento a mis alumnos, que es Un día en la vida de Juan, que está en el libro de Oslak. Sí, es bastante interesante, vamos a ver si nos da el tiempo para verlo. Sí, un nivel micro podría interpretarse el rol del Estado observando las diversas maneras en que su intervención y su presencia pueden advertirse en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana de una sociedad, particularmente en la experiencia individual de sus habitantes. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que escribir, por ejemplo, un día común y corriente, sacando la cuarentena, aunque poniendo la cuarentena tranquilamente podrían hacer, ¿cuántas veces ustedes se topan con el Estado en un día? ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes ven en las cosas que hacen, ¿sí?, el rol del Estado?
Si ustedes tuvieran que escribir un libro, seguramente podrían anotar un montón de cosas, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver, obviamente, a prácticas culturales, pero esas prácticas culturales no están muy lejos a los sentimientos de pertenencia. Cosas que nosotros hacemos. Voy a tratar de, antes de que se me corte, explicar el segundo nivel. ¿Hasta acá alguna pregunta a nivel micro? Podría interpretarse el rol del Estado observando diversas maneras en que el Estado interviene o se aparece, si hay una presencia del Estado, en las cosas cotidianas que hacemos. El segundo nivel, el meso, podríamos denominar meso, dice Osler. El análisis se traslada a los contenidos y orientaciones de las políticas públicas o tomas de posición adoptadas por quienes ejercen la representación del Estado. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Ustedes cuando se recibieron ahora del secundario, su título decía que terminaron el bachiller, por ejemplo. ¿Sí? Corríjanme si no es así. Pero cuando yo terminé el secundario, mi título decía que me recibí del polimodal, de la EGB3 y la educación polimodal. ¿Sí? Eso es una decisión del Estado. Y eso tiene un contenido, una orientación. ¿Sí? ¿Por qué se decidió en determinado periodo bajar un tipo de lineamiento político en donde la escuela debía cambiar de una manera? ¿Sí? Debían tener materias totalmente distintas a las que tienen ahora o a las que tenían anteriormente. ¿Sí? Becas. En un momento las becas eran para determinadas personas, después fueron para todos, después volvió a ser para algunas personas y ahora se está evaluando ver qué hacemos con las becas. O sea, ahí estamos, cuando empezamos a analizar las políticas públicas, tenemos que tener en cuenta de que son decisiones del Estado que asumen determinada postura, incluso ideológica. Cuando yo hace unos meses atrás, facturaba con la FIP y con rentas, yo lo hacía con un facturero. Si tienen familias en el comercio, ¿no es cierto? Hacían sus relaciones comerciales con un facturero de papel. Hoy en día no existe el facturero de papel. Hoy en día tenés que hacerlo online. Bueno, ¿por qué se decide eso? Bueno, ese nivel de decisión y ese nivel de relación es el nivel meso del Estado. Ahí aparece el rol del Estado en las decisiones de las políticas públicas. ¿Sí? Vamos al siguiente nivel. El nivel macro. Este es un poco más abstracto, un poco más difícil, incluso técnicamente para poder comprenderlo. ¿Sí? Osler dice, podemos observar el rol del Estado en términos de pactos fundamentales. Palabra que sí o sí se la tienen que grabar. Pactos fundamentales, sobre los que se asienta el funcionamiento del Estado, el funcionamiento del capitalismo como modo de organización social. Es decir, un conjunto de reglas, de juegos, que gobiernan las interacciones entre los actores e instituciones que integran la sociedad. ¿Quiénes deciden? Vuelvo acá. ¿Quiénes deciden cómo se debe hacer una determinada gestión? Y eso cómo repercute en nuestras vidas cotidianas. Acá es donde entra en juego. A ver, sí, escucho. Y el Estado en pero no, todo. claro, pero Porque por lo que yo entiendo de macro es el rol del Estado que puede ocupar sobre el funcionamiento económico, por así decirlo. En este caso habla del capitalismo, el modelo, de cómo se va a organizar el Estado a través de ese. Sí, a ver, ¿quiénes definen acá esto? Es cómo se define, ¿sí? Cómo se define el modelo
el modelo de la organización social, dice de la organización social. Obviamente que el punto económico es fundamental, pero básicamente toda la organización social, no solamente, acá no solamente hay una cuestión materialista, no es una cuestión económica en términos materialistas, sino todas las cuestiones que tienen que ver con lo social, la salud, la educación, obviamente el trabajo, la economía, el medio ambiente. ¿Cómo se organiza la vida social en función de todo lo que tiene que ver con lo social, con la organización social? ¿Cómo se organiza y se distribuye eso? A través de un conjunto de reglas, dice, que entran en juego. Nosotros le podemos llamar leyes, le podemos llamar debate, le podemos llamar agenda, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que en determinado contexto se tienen en cuenta y dicen, bueno, a ver, está por un lado el Estado y por otro lado el mercado, ¿cierto? Y acá hay representantes del Estado y de un modelo de Estado, esto quiero aclararlo, un modelo de Estado con representantes del mercado, de distintos tipos de representantes del mercado. Y dice, bueno, entre estos más la sociedad civil, que también representa un actor importante, ¿sí? Hay un juego, dice, en los que el resultado de ese juego son justamente aquellos pactos que el Estado hace para que se pueda integrar a la sociedad ese modo de comportamiento. Nosotros, básicamente, y esto, por esto es que la dice, el Estado y el sistema capitalista y las sociedades capitalistas van de la mano. Dice. El Estado toma sus recursos, dice en una parte, toma esos recursos materiales propios del territorio, y dice, necesito que exista este tipo de economía. Por eso es muy difícil salirse del sistema capitalista en este caso. ¿Por qué? Porque distribuye de la misma manera determinadas acciones, tanto en lo económico como en lo social, en donde siempre son sectores muy acotados, son sectores de producción, dirían otros autores, son sectores de producción de conocimiento, son sectores de producción de las políticas que se van a utilizar en ciertos modelos. Por eso después nosotros podemos hablar de que en la Argentina existió un modelo, un Estado, ¿no es cierto?, con un modelo conservador oligárquico, un modelo benefactor, un modelo desarrollista, un modelo burocrático autoritario, podemos hablar de que existe un modelo neoliberal, podemos hablar de que existe se está hablando ahora de un post-estructural, post-neoliberal, ¿viste? A donde se quiere llegar más o menos, pero eso